Viendo el éxito que ha tenido el primer análisis de Arcane y lo mucho que me gusta esta serie, no nos vamos a engañar, me he dicho, venga, vamos a hablar otra vez de la serie del LoL. Pero antes de continuar, quería agradeceros los 200 suscriptores a los que hemos llegado y los comentarios que me habéis ido poniendo en estos últimos vídeos. Analizar series y películas es algo que me encanta y que haya gente queriendo escuchar lo que tengo que decir es increíble. Y dicho esto, entramos en materia. De todas las aparentes incongruencias entre la Hextech y sus usuarios, creo que la de Jinx es la más llamativa. En el anterior vídeo hablamos de que esta tecnología azul representa la magnificencia y el progreso de los piltovianos, así que ¿qué sentido tiene entonces que en la escena final de Arcane Jinx use la Hextech? Con Vi, aunque esto se puede discutir, no tenemos mucho problema con que use unos guantes de Hextech por su relación con Caitlyn, pero Jinx, ella es, como Silco, una de las personas que más odian a los piltovianos. ¿Tiene sentido que lo use? Tras pensarlo detenidamente, he encontrado 3 interpretaciones posibles que le podemos dar a esta escena, no necesariamente contradictorias entre sí. Y sin más dilación, pasemos a hablar de ellas. Esto es Jinx y su cohete, 3 interpretaciones al final de Arcane. I want you to lose like I lose when I play what could have been. Jinx significa gafe en español, y a estas alturas todos sabemos por qué Powder eligió este apodo. Desde pequeña tiene un trauma bastante fuerte, no solo por haber causado la muerte de 2 de sus hermanos, cuyos fantasmas la acompañan desde entonces, sino porque desde el primer momento que la vemos en pantalla, Powder es incapaz de ser de ayuda, y se limita o a no aportar o a romper todo lo que toca, y por esto tiene un miedo constante al fracaso y al rechazo. I got confused, that's all. Now, he thinks I'm weak. I'm not weak. Su primer contacto con la esfera de Hextech que roba nace precisamente en un intento por enmendar sus errores con Silco, para evitar que la vea como débil y desechable, pero aún así, a Powder le es imposible trabajar con ella por los recuerdos que le trae. No hay que olvidar que gran parte del arco de personaje de Jinx ya va sobre vencer su pasado, y de esta dualidad entre la Jinx adulta y la Powder niña, pero no me quiero detener mucho en esto porque es un tema extenso, y como siempre lo podemos tocar en otro vídeo. En esta interpretación, la de Jinx vence a su pasado, el no solo dejar de tenerle miedo, sino ser capaz de usar y manipular la Hextech es una muestra de la victoria sobre ese miedo constante al fracaso y el final de su huida del pasado. Jinx usa la Hextech porque ya no tiene que tenerle miedo, porque era Powder la que tenía miedo, pero Powder ahora está muerta. Ella ahora es Jinx, quien ha cogido su mala suerte y su torpeza y las ha vuelto su insignia. I want you to lose like I lose when I play what could have been. Para esta interpretación, pensemos qué personajes representan mejor a Zaun. Echémosle un vistazo muy rápido a nuestros personajes más relevantes de Zaun después del salto temporal. Echo, Viktor, Vi, Jinx, Sevika y Silco. Y ahora pensemos otra vez. ¿Quiénes no son puramente zaunitas? Bueno, por descontado, el tiempo que pasa Viktor en Piltover le hace estar en varias cosas más alineado con Piltover, así que le descartamos como posible representante. Vi podría haber sido una buena candidata, sí, pero ella pierde algo a lo largo de la serie que es fundamental, el odio por los guardias y por Piltover, lógicamente a causa de Caitlyn. Silco, Sevika y Jinx mantienen la misma mentalidad de odio profundo hacia el resto y de criminales mafiosos, así que podemos elegir solo a uno de ellos como representante, y nos vamos a quedar, como es obvio, con Jinx, por ser la única que está viva al final de la serie y no está medio muerta, y que es la protagonista por excelencia de Arcane, vaya. Nos quedamos con 2 posibles candidatos para representar a Zaun, Jinx y Echo, la noche y el día, la brutalidad contra la benevolencia, el rencor contra el perdón. Estos 2 personajes representan una faceta diferente de Zaun, cada uno. Echo cree en construir una nueva Zaun, más verde y más bondadosa, siguiendo un poco la filosofía de Vander al principio, a la hora de preocuparse por un mundo mejor para los suyos, en lugar de hacer daño a los demás. Él acaba la primera temporada de Arcane junto a Heimerdinger, y podemos asumir que en un futuro ambos mejorarán Zaun y se convertirán en lo más bondadoso de ese lado del río. Echo es la parte de Zaun que no se ha rendido, que aún cree que un mundo mejor es posible, y si nadie va a crear un mundo mejor, lo construirá él mismo con sus propias manos.
La manera en la que Jinx acaba la temporada no hace falta comentarla, ¿no? Esa rabia con la que dispara, esa lágrima cayendo de su ojo. Ella es todo lo contrario a Echo. Ella es el hartazgo, la desesperación, el no poder aguantar más y sucumbir ante la ira más profunda y más brutal. Jinx representa a una Zaun que sabe que no tiene nada que hacer contra Piltover, pero aún así quiere hacerle todo el daño posible antes de perecer. Jinx es la rabia insostenible de Zaun, que arremete con todas sus fuerzas contra aquellos que la llevaron a esa situación en la que se encuentra y de la que difícilmente podrá ya escapar. Por eso mismo utiliza la Hextech, para devolver todo el daño que han causado los Piltovianos a los Zaunitas. En esta interpretación, atacar Piltover con un misil impulsado por la Hextech significa darles de su propia medicina y destruirles con sus propios valores de progreso y esperanza. I want you to lose like I lose when I play what could have been. Tengamos algo claro, si Jinx llega a robar la esfera azul de la Hextech es única y sencillamente por satisfacer a Silco, como demuestra la escena en la que se la entrega. Como ya hemos comentado en la primera teoría, Powder siente que es menospreciada y que todo el mundo la percibe como desechable, así que tras liarla en la escena del episodio 4 en la cual se pelea con todo el mundo, busca compensar de alguna forma a Silco para que no la vea como una inútil y sobre todo para que no se deshaga de ella. Desde ahí podríamos decir que el trato de Jinx hacia esta canica azul representa la importancia que tiene para ella Silco. Veamos de nuevo la escena de la bengala al final del episodio 6 y recordemos que en este momento Jinx desconfía de Silco porque sospecha que le ha estado mintiendo con respecto a Vi. Vemos como justo después de que tire la bengala, perdiendo toda esperanza por encontrar a Vi, se aferra a la bola de Hextech, manteniéndose fiel a Silco, pero en cuanto Vi la abraza, la suelta, se olvida de ella completamente. No solo la suelta, es que tenemos un primer plano de cómo la deja caer desde su mano al suelo. Otra escena. Silco encuentra a Jinx tras su pelea con Echo en el episodio 8. La chica había ido a darle una oportunidad final a su hermana, comprobar realmente si ella la quería, pero al ver, desde su punto de vista, claro, que la ha traicionado, la ataca. ¿Qué encuentra Silco en la mano de Jinx? La esfera de Hextech, demostrando de nuevo su lealtad hacia él. Por esto no es de extrañar que Jinx utilice esta misma esfera para atacar a Piltover tras la muerte de Silco. El cohete no representa en este caso a Zaun, sino la lealtad de Jinx hacia Silco, quien pervive en los actos de la chica. El cohete es la voluntad de Silco viviendo a través de Jinx, quien le está rindiendo como homenaje cumplirle un último deseo, liberar a Zaun de la tiranía de Piltover. ¿Y cómo puede Jinx liberar a Zaun? Como siempre hace, usando explosiones y creando caos, y como hace también siempre, rompe cualquier oportunidad de paz entre ambas urbes, sin ser consciente de que la libertad para Zaun ya estaba prácticamente comprada. Y estas son las tres interpretaciones que yo le doy a esta escena. ¿Qué os han parecido? Dadme vuestra opinión en comentarios. La primera es la que menos me gusta, la verdad, porque no se puede sacar mucho de ella y funciona más bien como una subtrama en la evolución de Jinx que como un verdadero tema a tratar en la escena. Pero las otras dos son realmente interesantes y creo que dan mucho juego. De hecho, un análisis comparativo entre Echo y Jinx creo que podría ser interesante por lo que os comentaba de la benevolencia y la brutalidad que representan en Zaun. Otros temas que se pueden tocar son los de Vi y Victor y su dualidad interna entre Piltover y Zaun, y cómo no, ahondar en el tema de Jinx y Powder, y ver quién de las dos va tomando el control del cuerpo, si el arma de Silco o la niña de Vi. Es súper interesante porque hay miles de detalles que involucran esta idea con respecto a la animación, cómo habla, el tono de voz, todo en general de Jinx. Como en el anterior vídeo, si queréis que hable en profundidad de estos temas, tan solo tenéis que apoyar bien este vídeo para hacerme saber que os gusta este tipo de contenido. El siguiente vídeo grande, sin embargo, será posiblemente sobre Avatar, la leyenda de Aang, que ya tengo la idea más o menos clara. Os lo digo para daros algo de tiempo y miraros una serie tan bonita y fantasiosa como The Last Airbender. Yo me despido por aquí, que ha sido un vídeo duro de hacer, y os deseo que paséis buena noche, día, tarde o lo que corresponda. Yo soy Pluma de Ícaro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A volar!